vamos a empezar con la sesión académica del mes de marzo. Gracias por estar aquí, tanto en línea como los compañeros que están aquí en el auditorio con nosotros. Médica Sur, la doctora Elena Uribe y su servidora les damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a tener el gusto, contamos con el doctor Álvaro Valladares Pasquel. Ahorita les cuento un poquito de Álvaro, pero vamos a tratar sobre las enfermedades gastrointestinales en el adulto mayor. Las enfermedades gastrointestinales, justo lo estábamos platicando ahorita antes de empezar la sesión, es que cada vez tenemos más pacientes que conforme va pasando la edad hay mayores alteraciones digestivas que justo Álvaro es lo que nos va como a sacar de dudas y a resolver. Álvaro fue formado por medicina interna aquí en el Hospital Médica Sur, hizo aquí su formación. También hizo la especialidad de gastroenterología aquí en Médica Sur y la subespecialidad en endoscopía en cancerología, o al revés, no lo dije bien, lo dije al revés, cancerología endoscopía. Entonces, pues bueno, él tiene pues los detalles así importantes sobre su formación es gastroenterología endoscópica terapéutica y endoscopía oncológica. Álvaro, muchas gracias por haber aceptado darnos esta plática y te damos la bienvenida y bueno, yo ya me voy a poner en mute, pero gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Soy Álvaro Valladares. Muchas gracias, doctora Marisol, por la invitación y por la introducción. En esta plática, bueno, primero voy a compartir mi pantalla. No sé si es que todos ven la pantalla, si se alcanza a ver. Sí, perfecto. Bueno, pues primero, pues nada, agradecer a todos ustedes también la presencia aquí para hablar de un tema, pues, importante en el adulto mayor, que son las enfermedades gastrointestinales. Vamos a empezar. Quiero hablarles un poquito de la agenda. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Va a ser algunos cambios fisiológicos del tracto gastrointestinal relacionados con la edad, algunos factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades en el adulto mayor. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes en el adulto mayor? Digo, las enfermedades gastrointestinales son muchísimas, pero me voy a enfocar en las más frecuentes del adulto mayor o cuáles son las principales consultas a gastroenterología en los pacientes adultos mayores, porque por temas de tiempo es difícil abarcar todas las enfermedades gastrointestinales. Vamos a hablar de cómo se manifiestan, cuáles son los síntomas que presentan los pacientes y también quiero hacer una precisión en cuándo deberíamos preocuparnos o cuándo el paciente debe preocuparse y consultar con un médico acerca de padecimientos gastrointestinales y cuáles van a ser las banderas rojas en las que tenemos que tener mayor atención. Y después vamos a dar unos minutos de tiempo para algunas preguntas. Bueno, sabemos que el tracto gastrointestinal es el principal y más grande sistema en contacto con factores ambientales y patógenos externos y que cumple múltiples funciones que interactúan con otros aparatos y sistemas de forma bidireccional. El funcionamiento normal del tracto gastrointestinal es fundamental para varios aspectos, como absorción de nutrientes, absorción de medicamentos, protección contra microorganismos y mantenimiento del estado de salud en general. Quiero hablarles de algunos factores de riesgo que pueden afectar el tracto digestivo. No voy a ser tan incisivo en algunos términos muy médicos o entrar mucho en detalles específicos sobre fisiopatología ni tratamiento, pero sí quiero poner un poquito en contexto médico algunas partes importantes, porque sé que también compartimos el auditorio con algunos médicos, algunos pacientes, cuidadores de pacientes, entonces quiero poner un poquito en contexto médico en términos sencillos y también que sea práctico. Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo que afectan el tracto digestivo, como cuáles, por ejemplo, vamos a empezar con las enfermedades crónicas, algunas de ellas como cardiovasculares terminan teniendo una afectación gastrointestinal, padecimientos respiratorios, artritis o enfermedades autoinmunes y cánceres gastrointestinales de base.
También hay una disminución de la función inmune en el paciente mayor como cambios fisiológicos normales, y esto es una menor capacidad para tolerar nutrientes ingeridos y relación con la microbiota intestinal. También algunas infecciones virales y bacterianas son más frecuentes en adultos mayores por su respuesta inmune. Pero conforme vamos envejeciendo, también el tracto gastrointestinal tiene algunos cambios, como cuáles, como defectos en la estructura y función de las mucosas, que es muy importante, están expuestos a un mayor estrés oxidativo, y también hay una disminución en la capacidad protectora inmune, tanto del cuerpo en general como de las funciones inmunes del tracto digestivo. Además, también hay una mayor inflamación y también mayor riesgo de autoinmunidad. Hablando de la mucosa del tracto gastrointestinal, es importante mencionar que es la primera línea de defensa ante factores externos, ya que produce moco, mayor secreción de bicarbonato, que termina favoreciendo protección del tracto gastrointestinal desde el esófago hasta el intestino, y también la producción de algunas enzimas y péptidos terminan cumpliendo unas funciones protectoras. Pero conforme vamos envejeciendo, estos mecanismos de protección de la mucosa son menos efectivos y condicionan un mayor riesgo del daño de la mucosa. Quiero hablarles sobre algunos cambios fisiológicos asociados a la edad, como por ejemplo el moco. En cuanto al moco, esta es una protección contra microorganismos, contra el ácido, contra enzimas digestivas, para evitar que las mismas enzimas que deberían hacer un efecto para digestión de algunos alimentos terminen dañando la estructura y las células gastrointestinales, y también protege el moco de algún daño por algunas partículas en los alimentos, desde el esófago hasta el intestino. Importante también mencionar el tono muscular. El tono muscular es el que permite que el tracto gastrointestinal tenga esta función de propulsión, de transporte de los alimentos del bolo intestinal desde la boca hasta el ano. El estrés oxidativo, que es un poco más frecuente en los pacientes adultos mayores, se ha asociado con una disminución del tono muscular en el tracto digestivo, y ahorita vamos a ver cuál es el impacto de estos. En cuanto a las funciones gastrointestinales, también hay un impacto en la digestión y absorción de nutrientes en los pacientes adultos mayores, y esto por algunos cambios desde la boca, esófago, estómago, hasta el colon. En cuanto al gusto, empezando por la boca, sabemos que la percepción de algunos sabores básicos disminuyen con la edad, y esto puede en algunos pacientes contribuir a una menor ingesta calórica o proteica, porque tal vez ya no hay ese gusto que había antes, y los pacientes pues pierden un poquito el apetito, y pues esto puede contribuir a una malnutrición. En cuanto al movimiento del esófago, que sabemos que el esófago básicamente es un tubo que entre sus mayores funciones es propulsar o transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, donde va a empezar la digestión propiamente. Y en algunos pacientes adultos mayores hay una dificultad para deglutir, es decir, para empezar el paso de la comida desde la boca hasta el esófago para que empiece toda la propulsión de esto. Y es más frecuente en adultos mayores. En pacientes jóvenes sí, pero en mayor proporción se presenta en adultos mayores. Aunque el movimiento del esófago sea adecuado, en ocasiones el esfínter esofágico inferior, ya nos vamos un poquito más abajo, el tono del esfínter esofágico inferior puede estar alterado y condicionar algunos trastornos, como cuáles, como la disfagia. La disfagia es el término médico que usamos para describir esta dificultad para pasar los alimentos. A veces puede presentarse por trastornos en el esfínter esofágico superior, que es al deglutir, o incluso en la relajación del esfínter esofágico inferior, que es el que se encuentra entre la unión del esófago y el estómago. Entonces, hay relajaciones incompletas de este esfínter, y eso condiciona algunos síntomas esofágicos. En cuanto a algunos cambios fisiológicos a nivel del estómago, vamos a hablar del vaciamiento gástrico. Este vaciamiento gástrico normal tiene que tener una coordinación adecuada entre el movimiento del estómago, las partes iniciales y las partes finales del estómago, pero también del esfínter que permite el paso de los alimentos desde el estómago hasta el intestino, que se llama píloro. Entonces, la coordinación entre todos los movimientos y todas las estructuras relacionadas al vaciamiento del estómago tienen que estar coordinadas entre sí, pero también coordinadas con los movimientos del duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado.
Todo esto está relacionado también con algunos estímulos de saciedad, de distensión del estómago, algunas moléculas de señalización que se producen hacia la sangre en respuesta a la cantidad de alimentos que estamos ingiriendo, al tipo de nutrientes que estamos ingiriendo, y estos se detectan desde el estómago, pero también principalmente en el intestino delgado. Conforme vamos envejeciendo, normalmente hay una disminución ligera del vaciamiento gástrico. Hay un menor apetito y consumo energético que puede causar pérdida de peso. Y es importante que también algunos pacientes, esto no es tan frecuente, pero algunos pacientes pueden tener una disminución de la presión arterial al final de las comidas, y esto causar pues algunos síntomas relacionados a la ingesta principalmente de alimentos muy copiosos. ¿En quiénes es más frecuente estos cambios de la presión arterial después de comer? En pacientes diabéticos de larga evolución, con un pobre control, o en pacientes con enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson. En cuanto a la producción de ácido, sabemos que este ácido, además de tener algunos procesos digestivos, es una defensa ante microorganismos. Esta protección relacionada al ácido disminuye en un 30% conforme va avanzando la edad, y hay una mayor prevalencia de esta poca producción de ácido cuando el estómago tiene sus glándulas atróficas o cuando el paciente consume IVPs. IVPs son los medicamentos para disminuir la producción de ácido, como cuáles, como omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, todos ellos los podemos llamar IVPs, ¿de acuerdo? Entonces, esta disminución del ácido puede ser medicamentosa por alguna enfermedad que lo necesite o por solamente atrofia de las glándulas gástricas productoras de ácido. ¿Qué pasa con esta disminución de la producción de ácido? Puede predisponer a un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿de acuerdo? Esto lo llamamos SIBO. Además de eso, sabemos que los pacientes adultos mayores tienen mayor prevalencia de uso de analgésicos, que los vamos a llamar AINES, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. También hay una mayor prevalencia de infecciones por Helicobacter pylori y también consumo de alcohol. Esto condiciona mayor riesgo de úlceras gástricas o duodenales, la capacidad de regeneración y la cicatrización de la mucosa en los pacientes adultos mayores disminuye conforme va avanzando la edad. Por lo tanto, en pacientes que tienen estos factores de riesgo, como uso de analgésicos, de enfermedad por Helicobacter pylori y alcohol, pueden tener por la misma evolución de la mucosa, conforme la edad, tienen mayor riesgo de úlceras gástricas o duodenales. Por eso es importante detectar estos factores de riesgo para saber si es que vamos a necesitar alguna intervención que proteja o que evite alguna complicación en pacientes adultos mayores. La gastritis crónica también es una enfermedad más prevalente en los pacientes adultos mayores y por lo tanto todas estas alteraciones de la defensa y algunos factores relacionados pueden causar desde úlceras hasta sangrado gastrointestinal. Los cambios fisiológicos asociados a la edad en el intestino delgado van a influir en cuanto a la absorción de nutrientes, porque la motilidad, o sea, el movimiento del intestino delgado y la secreción necesitan una integridad del sistema nervioso entérico, del sistema nervioso simpático, parasimpático y algunos nervios sensoriales. Sabemos que también esta absorción de nutrientes también depende de un recambio normal y una regeneración adecuada de la mucosa del intestino delgado. Y también es importante mencionar que el pH, la acidez o la alcalinidad en el intestino delgado también influye en cuanto a la absorción de algunos micronutrientes y de algunos alimentos. Además que el pH también va a influir en la solubilidad, o sea, la adecuada liberación de medicamentos que tienen algunas capas entéricas, algunas recubiertas, algunas pastillas que saben un poquito entre dulce. Esta capa entérica también está hecha para que el medicamento se libere según el pH en el que se encuentre, y algunos de ellos están hechos para que se liberen en el intestino delgado, que es menos ácido que en el estómago. Entonces, también todo esto importa. En el adulto mayor existen mecanismos degenerativos en cuanto al sistema nervioso y al músculo liso. Esto impacta mucho en la motilidad del intestino, principalmente hablando de colon, recto y ano, y esto condiciona al paciente mayor prevalencia de constipación, o sea, estreñimiento o incontinencia fecal o diarrea. En cuanto a los cambios fisiológicos relacionados a páncreas y vía biliar,
son principalmente cambios estructurales y de concentración de las secreciones, principalmente pancreática. La secreción pancreática, entre otras cosas, nos ayuda a absorción o a una mejor digestión de los lípidos, de las grasas que ingerimos, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a hablar sobre las enfermedades propiamente y me voy a enfocar en las enfermedades más prevalentes en el adulto mayor. Vamos a empezar con las enfermedades del esófago y dentro de ellas la más frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Que lo vamos a llamar como ERGE, algunos términos que van a encontrar. Este es el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago que ocasiona síntomas o incluso complicaciones. Esto representa hasta el 30% de las consultas en pacientes adultos mayores de 65 años. En los estudios se ha demostrado que el 20% de adultos mayores presentan al menos un síntoma a la semana y 60% presentan síntomas cada mes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Alteraciones fisiológicas en el tono del esfínter esofágico inferior, que lo vimos previamente, el trastorno del movimiento del esófago, como ondas primarias y secundarias que se pueden encontrar en los pacientes, es decir, ondas de contracciones, pero que no propulsan, que no mueven el alimento hacia el estómago. Pero también es importante hablar de medicamentos, porque los pacientes adultos mayores suelen consumir una mayor cantidad de medicamentos y entre estos algunos que pueden condicionar trastornos como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre estos están algunos nitratos, antagonistas de canales de calcio que se usan para, para control de la presión arterial. También benzodiazepinas, que pueden ser más frecuentes en los adultos mayores, antidepresivos o algunos medicamentos anticolinérgicos, ¿de acuerdo? En cuanto a la hernia yatal, es un deslizamiento del estómago, de los pliegues gástricos hacia el tórax, o sea, por encima del diafragma. Esta hernia lo que hace es disminuir el tono del esfínter esofágico inferior que contiene el contenido gástrico para que no refluya. Entonces, las hernias yatales predisponen al paciente a tener más síntomas o mayor frecuencia de síntomas por reflujo. Además, también hay una alteración en la producción de saliva y, como sabemos, la saliva tiene también niveles de bicarbonato y esto hace que en el esófago, si es que hay reflujo, haya como un buffer o una neutralización del ácido para que no dañe el esófago. Y también hay mayor tiempo, los pacientes adultos mayores tienen mayor tiempo acostados en cama y esto pues predispone a que haya un mayor tiempo de exposición del reflujo ácido en el estómago. Aunado a los factores que hablamos previamente, pues esto puede condicionar a que el paciente tenga o síntomas o incluso complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas típicos de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico? La primera de ellas es la pirosis, que es un dolor que lo refieren como un ardor, un dolor urente en la parte de atrás del esternón. Regurgitación, que es la sensación como de regreso de líquido hacia la garganta, que se puede percibir como agruras, un contenido un poco amargo, o incluso algunos pacientes pueden tener un dolor torácico, como una opresión, que a veces puede confundir con un infarto, pero es propio del dolor del reflujo. A pesar de que puede ser ocasionado por reflujo, lo más importante cuando hay un dolor torácico siempre es descartar que hubiera alguna patología cardíaca, ¿verdad? Estos son los síntomas típicos. Sin embargo, en pacientes adultos mayores se reportan estos solamente en el 40% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, que hay una menor percepción del dolor en pacientes adultos mayores y que a veces puede presentarse como síntomas atípicos, como cuáles, como el dolor epigástrico, nada más, falta de apetito, dolor al tragar, dificultad para tragar los alimentos, pero también se puede acompañar de algunos otros síntomas como pérdida de peso, anemia o múltiples eructos. Otros pacientes pueden tener síntomas extraesofágicos, aunque es menos frecuente, también muchas consultas del gastroenterólogo por reflujo puede ser ocasionado por interconsultas de médicos neumólogos, pacientes que están de neumólogos que están tratando a pacientes adultos mayores por asma, tos crónica, infecciones de la laringe.
y eso nos llega también. No es tan frecuente que se presenten solamente con síntomas pulmonares o respiratorios a causa de un reflujo. Sin embargo, dentro de los diagnósticos diferenciales de estas patologías neumológicas también puede estar el reflujo gastroesofágico. Es importante también mencionar que como los pacientes adultos mayores en ocasiones pueden tener síntomas atípicos o que no nos orienten específicamente a enfermedades del esófago, esto puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes o incluso que pasen muy desapercibidos estos síntomas y por lo tanto los pacientes adultos mayores pueden tener mayor riesgo de complicaciones por un daño mayor asociado a la exposición del ácido. Esto está reportado hasta en un 37% de los casos, ¿de acuerdo? ¿Qué complicaciones pudieran presentarse de daño a la mucosa? Esofagitis, es decir, mucosa del esófago lastimada, erosionada, pero también pueden haber úlceras, estenosis, que es decir, que la cicatrización de estas úlceras puede hacer un cierre, un estrechamiento circunferencial y esto ocasionar que el paciente tenga disfagia o dificultad para tragar los alimentos, o esófago de Barrett, que es un cambio del epitelio, un cambio de la mucosa del esófago hacia una mucosa que se está adaptando a un daño constante por la exposición al ácido. Lo importante de este esófago de Barrett es que es una lesión premaligna. Este recambio rápido y alterado de la mucosa en adaptación a un daño crónico hace que esta regeneración sea menos eficiente y que tenga algunas mutaciones que lo predispongan a desarrollar cáncer de esófago. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Principalmente hay que ver el daño a la mucosa, si es que el paciente tiene daño a la mucosa, y cómo lo hacemos por una endoscopía. Tenemos varias escalas que nos permiten categorizar bien cuál es el daño de la mucosa. Entre esas está estas imágenes, que es Los Ángeles, y que nos permite diferenciar si es que la mucosa está ligeramente dañada, así el paciente tiene un daño importante como erosiones, úlceras, un involucro circunferencial que lo predisponga a un menor o mayor riesgo de complicaciones, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la pHmetría, que es un estudio para medir qué tanto ácido está refluyendo hacia el estómago, cuánto tiempo permanece ahí, cuál es la asociación con los síntomas. Esto también es un estudio importante porque nos permite hacer una diferenciación o ponerle nombre y apellido a la enfermedad que está teniendo el paciente relacionado al ácido y síntomas esofágicos, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, el tratamiento de alergia en el paciente adulto mayor se basa en el principio de escoger la intervención que sea menos invasiva, pero con el mayor beneficio. Es decir, que tenemos que individualizar muy bien qué pacientes se benefician de A o B o C tratamiento y cuál es el que se ajusta mejor a sus condiciones, porque tenemos una gama de tratamientos muy amplia, pero no todos los pacientes son candidatos a ellas o no todos se benefician, o hay pacientes que incluso tienen mayor riesgo de complicaciones que el beneficio de iniciarlos, ¿de acuerdo? Los más generales son como el cambio en el estilo de vida y entre esos está elevación de la cabecera de la cama, debería estar elevada al menos unos 30 grados sobre el basal. Sin embargo, esto es difícil de medirlo, pero ya existen algunas medidas como estas almohadas que vemos aquí en la presentación, que son como una cuña que permite levantar unos 30 grados la cabecera. Algunos otros pacientes suelen poner o libros o algunos tabiques abajo del colchón para causar esta elevación de la cabecera y sirve. Sí, muy creativos o incluso en las patas de la cama, como para que se vea. Yo creo que tal vez en el colchón, abajo del colchón está un poco más fácil. Otro también es evitar las comidas a altas horas de la noche. La recomendación es que el paciente cene al menos 2 a 3 horas antes de acostarse, es decir, que no cenen y se vayan a acostar inmediatamente porque el contenido está en el estómago y el estómago, si es que tiende a vaciarse un poquito más lento, pues hay mayor contenido gástrico que en su momento pueda refluir al estar en una posición horizontal. Evitar los alimentos grasos al momento de la cena, porque las grasas hacen que el esfínter esofágico inferior tenga mayor apertura y esto pues condiciona mayor riesgo de reflujo. Y en pacientes obesos, pues siempre está la indicación de bajar de peso. La mayor presión de la grasa intraabdominal hace que presione el estómago y si es que el paciente tiene una hernia o disfunción del esfínter esofágico inferior, pues si es que hay algo que presione desde abajo,
el ácido y el contenido gástrico se va a ir hacia el lugar que tenga menos resistencia. ¿Y cuál sería? El esfínter esofágico inferior y el esófago. Entonces, siempre bajar de peso va a ser importante en estos pacientes. En cuanto al tratamiento médico, no me voy a meter mucho en estudios de mejorías y de efectividad de cada uno de los medicamentos disponibles. Solamente quiero mencionarles que tenemos los antiácidos y entre esos están los que tienen magnesio, aluminio, también los inhibidores de bomba de protones, que son los más populares, los más comunes, que son omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol. Y ahora ya tenemos una categoría que son los bloqueadores de ácido competitivos con potasio, que tal vez lo habrán escuchado, que es el tegoprazán o el KICAP. También nos ayuda al tratamiento de reflujo. Y entre estos podemos dar un curso de 8 semanas. Este curso de 8 semanas de tratamiento para disminuir la producción de ácido y evitar que se exponga el esófago a esto, tiene una curación de la esofagitis de entre un 73 al 91%. Sin embargo, en los pacientes adultos mayores pueden tener una recaída de hasta el 90% al suspender el tratamiento. Por lo tanto, obviamente individualizando, pero se puede considerar mantener una dosis mínima efectiva en algunos casos o incluso en los pacientes que tuvieron una respuesta y sin recaída podemos descontinuar el medicamento, ¿de acuerdo? En cuanto a los efectos adversos relacionados a estos medicamentos, se han reportado efectos adversos clasificados como leves y entre esos algunos pacientes al inicio del tratamiento pueden tener algo de náusea, un poquito de molestia o incluso dolor abdominal. Un poquito más raro es el rash o estas erosiones, estas erupciones en la piel, dolor de cabeza y mareo. Sin embargo, entre los efectos adversos con una mayor asociación están las infecciones gastrointestinales. Se ha intentado hacer estudios para ver si es que el uso crónico de estos medicamentos tiene mayor riesgo de enfermedades o de efectos adversos importantes a largo plazo. Sin embargo, la asociación o la causalidad de estos medicamentos con el desarrollo de efectos adversos importantes no se ha logrado definir muy bien. Hay algunos estudios contradictorios, pero los que tienen mayor asociación son infecciones gastrointestinales. También recomiendan tener cuidado en los pacientes que han tenido una infección por Clostridioides difficile y en pacientes que tengan alteraciones del magnesio por cualquier otra causa, porque estos sí pueden influir en cuanto a los niveles séricos de magnesio. Y en cuanto a los pacientes que sean candidatos a tratamiento quirúrgico, también lo mismo, tenemos que individualizar, seleccionar quiénes iban a ser candidatos. ¿Y cuáles van a ser? Son los pacientes que sean refractarios al tratamiento, pero no refractarios de que no hayan tenido respuesta al tratamiento. O sea, son pacientes que sí responden al tratamiento con medicamentos para bajar el ácido, pero que al suspenderlo o llevarlo a una dosis mínima efectiva, recurren los síntomas, recurre la esofagitis, pero también en pacientes que tengan contraindicación o interacción medicamentosa de continuar con estos medicamentos como el omeprazol o el tegoprazán, por interacción con los medicamentos que tenga de base. Si es que se opta por el tratamiento quirúrgico, siempre es importante tener una valoración preoperatoria minuciosa, con endoscopía, una pHimetría y manometría, porque no solamente hay trastornos relacionados al ácido, sino también del movimiento del esófago, y esto es importante para que el cirujano pueda decidir qué procedimiento quirúrgico va a hacer, o si incluso si el paciente no es candidato a un procedimiento quirúrgico. A veces puede ser necesario también realizar estudios que mide el vaciamiento gástrico. Tenemos algunos tratamientos no quirúrgicos, pero endoscópicos, como puede ser una ablación de la mucosa del cardias, o sea, de la mucosa alrededor del esfínter esofágico inferior, pero desde la parte gástrica. Un procedimiento también que se llama estreta, que es una sonda con unos alambritos que se clavan en la parte donde está el músculo del esfínter esofágico inferior y le dan una corriente, como una ablación. ¿Para qué? Para que se hipertrofie, para que crezca el músculo y logre hacer una mayor contención a este nivel. Y hay otras como funduplicaturas endoscópicas que se llaman TIF, pero no está tan popularizado y pues tienen algunas complicaciones. Entonces, lo mismo que decíamos al inicio, siempre buscar el tratamiento menos invasivo y con mayor beneficio. En cuanto a la disfagia, que es la dificultad para tragar los alimentos,
Esto se puede presentar desde el inicio de la deglución hasta el proceso de propulsión una vez que ya pase el alimento desde la garganta hacia el esófago. Puede presentarse hasta en el 30% de los pacientes adultos mayores, pero hay algunos reportes que nos dicen que puede presentarse hasta en el 70% de adultos mayores que viven en residencias. Esto tiene, por supuesto, un impacto en la calidad de vida, en la nutrición y también en la fragilidad del paciente. Cuando se presenta al inicio de la deglución, es decir, al momento de empezar a pasar el alimento, se llama disfagia orofaringia. Y esto tiene factores de riesgo, como cuáles no solamente es el movimiento del esófago, de los músculos que permiten esta coordinación para pasar los alimentos, sino también la dentición, la dentadura, las condiciones de las piezas dentales también son importantes, que el paciente tenga que encajen bien las prótesis para que el paciente pueda masticar adecuadamente, también influye en que el paciente pueda pasar mejor o peor los alimentos. Que el paciente tenga dificultad para producción de saliva también es importante porque algunos pacientes se quejan de que no pueden pasar los alimentos, pero porque lo sienten muy seco, y esto es por falta de producción de la saliva. En quienes se puede presentar esto de forma más frecuente en pacientes con diabetes descontrolada, pacientes con gastritis atrófica, aunque es menos frecuente, pacientes que usen antihistamínicos, anticolinérgicos, pero también algunas enfermedades como Sjögren o enfermedades neurológicas como eh, accidentes cerebrovasculares, Parkinson, ELA, etcétera, y otras de ellas. Pero también es importante que algunos pacientes pueden quejarse de esta dificultad para pasar los alimentos porque hay alguna neoplasia, algún cáncer de la vía orofaringe, ¿de acuerdo? Cuando el alimento ya pasó de la garganta hacia el esófago, se llama disfagia esofágica y el paciente refiere que ya pasa el alimento, pero una vez que ya pasa el alimento siente que se queda atorado. Y esto puede deberse a algunas causas, entre esas estenosis, es decir, un estrechamiento del esófago, hernias, principalmente paraesofágicas, que suben una parte del estómago y comprime el esófago distal, el esófago, la parte final del esófago. También cáncer que obstruya la luz o el diámetro del esófago y trastornos también del movimiento, propios del movimiento del esófago, como acalasia, esclerodermia, Sjögren y divertículos de Senker, que son como una saculación en la parte inicial del esófago. ¿Alguna duda hasta aquí? Muchas. Bueno, pues, podemos verlas al final para no demorarnos tanto tiempo aquí. Vamos a hablar ahora sobre las enfermedades del estómago. Hay algunos cambios sutiles del estómago relacionados con la edad, entre esos el movimiento y la acomodación. La acomodación significa qué tanto puede distenderse el estómago después de los alimentos, ¿de acuerdo? Estas son algunas células implicadas, las células intersticiales de Cajal, complejo motor migratorio, y pues todas estas alteraciones a este nivel del estómago pueden condicionar saciedad precoz, es decir, que el paciente se siente más lleno con menos cantidad de alimentos, y puede condicionar también una reducción de la ingesta del paciente y pues por supuesto desnutrición. Vamos a hablar de algo que se llama gastroparesia. La gastroparesia es justamente un retraso del vaciamiento gástrico en ausencia de una obstrucción en algún punto del estómago o del tracto gastrointestinal, ¿de acuerdo? Se presenta más frecuentemente en pacientes diabéticos, hasta un 12%, en pacientes descontrolados de su diabetes. Sin embargo, incluso en pacientes no diabéticos puede presentarse solamente relacionado con la edad. Hay algunas enfermedades sistémicas que pueden condicionar el desarrollo de esto, como amiloidosis o algunas enfermedades de los nervios periféricos que lleguen a inervar al estómago. También el uso de medicamentos como los IVPs, opioides, que puede ser como el tramadol, si tal vez lo han escuchado, anticolinérgicos y estos nuevos medicamentos para bajar de peso, que también están relacionados al control de la glucosa, que son los análogos de GLP-1, que están tan de moda ahora para bajar de peso. Eso es lo que hacen, es retrasar el vaciamiento gástrico para que el paciente se sienta lleno. La presentación clínica de estos pacientes va a ser náusea, vómito, saciedad precoz, dolor en la parte superior del abdomen
y pérdida de peso. ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente, si es que son diabéticos, control de los valores de glucosa, pero también tenemos algunos medicamentos y entre estos, pues siempre es importante ver cuál es el contexto clínico del paciente y valorar efectos adversos o riesgo de efectos adversos y riesgo de interacción con medicamentos. Estos medicamentos lo que van a hacer es acelerar el vaciamiento gástrico y entre esos tenemos cisaprida, eritromicina, metoclopramida, iprucaloprida y domperidona. Sin embargo, pues cada uno tiene sus bemoles, por eso es importante ver cuál es el contexto clínico del paciente para saber cuál de estos iniciamos y cuál de estos pues puede tener o contraindicaciones o interacciones con otros medicamentos, ¿de acuerdo? Vámonos a algo que también es bastante prevalente, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y es la proliferación de la flora bacteriana en el intestino delgado. Los factores de riesgo en el adulto mayor para que haya un sobrecrecimiento de la flora bacteriana a este nivel son la polifarmacia, el uso de omeprazol, cualquiera de ellos, el uso de opioides como el tramadol. ¿Por qué? Porque aunque son muy buenos para el dolor, enlentecen el tránsito gastrointestinal. También pacientes que usan esteroides por alguna enfermedad autoinmune, pero también esteroides que puedan ser inhalados también tienen mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano porque el paciente los termina deglutiendo y algunos medicamentos anticolinérgicos. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Lo vamos a hacer por una endoscopía y aspiración de líquido en la primera parte del intestino delgado para mandar a cultivo duodenal. Sin embargo, esta es una técnica difícil de lograrlo porque pues puede haber contaminación del endoscopio cuando va pasando desde la boca hasta llegar al intestino. Entonces, tal vez es un poco complicado esto. A veces lo que preferimos son o pruebas de aliento que les dan unos azúcares no absorbibles y esta fermentación puede darnos el diagnóstico o incluso hacer solamente el tratamiento. Hacer el tratamiento y si el paciente responde, muy probablemente se debía a esta condición que se llama SIBO. ¿De acuerdo? Para estos tratamientos usamos antibióticos, que son antibióticos que no se absorben por todo el cuerpo, sino antibióticos que actúan a nivel del intestino nada más, como si fueran, por decirlo de alguna forma, como un antiséptico intestinal que barra un poco estas bacterias que pueden estar causando los síntomas. Dirigido. Sí, dirigidos, son antibióticos suaves, muy bien tolerados, que lo que van a hacer es como que barrer un poquito la flora bacteriana que está en sobrecrecimiento y con esto pues mejorar los síntomas. Entonces a veces nos sirve para hacer el diagnóstico y además de tratamiento al mismo tiempo. ¿Cuáles son las enfermedades que predisponen a trastornos de la motilidad gastrointestinal? Algunas enfermedades cardiovasculares como cardiomiopatías, problemas de las válvulas cardíacas, porque al estar el corazón asentado sobre la parte donde se junta casi el esófago con el estómago, si es que el corazón está muy grande o algunas cavidades están muy dilatadas, puede comprimir la parte final del esófago y causar algunos síntomas que se puedan confundir con movimientos alterados del esófago. El infarto agudo del miocardio también se puede manifestar como los pacientes pueden referirlo como dificultad para tragar, como que algo está atorado o incluso como este dolor que se manifiesta en los pacientes con reflujo. Pero también tenemos enfermedades neuromusculares porque sabemos que la inervación del estómago y del tracto gastrointestinal necesita una integridad de los nervios y de los axones y cuando hay daño por alguna enfermedad neurológica, pues esto condiciona desarrollo de estas enfermedades, pero también hay medicamentos que también pueden tener interacción con algunos otros medicamentos y causar molestias o enfermedades relacionadas a la motilidad gastrointestinal o por efectos adversos simplemente de los medicamentos que el paciente los necesite. La enfermedad de Parkinson también es una enfermedad relacionada a trastornos en la producción de dopamina. La dopamina también se relaciona con el movimiento y con el vaciamiento gástrico. Entonces, en los pacientes que tienen Parkinson, pues justamente esto condiciona algunos síntomas. Y entre los síntomas gastrointestinales, pues puede haber disfagia, gastroparesia, sobrecrecimiento bacteriano, estreñimiento, desnutrición y en los pacientes que tienen disfagia o alteración de la deglución puede haber incluso broncoaspiración y neumonías. Vamos a hablar ahora de la enfermedad ulceropéptica. Sabemos que
el sangrado gastrointestinal se puede presentar hasta en un 3% aproximadamente de los adultos mayores y los factores de riesgo pueden ser infección por Helicobacter pylori, el consumo de aspirina, clopidogrel, anticoagulantes, analgésicos no esteroidales, corticosteroides en combinación con estos analgésicos y sabemos que estos medicamentos son muy frecuentes en los pacientes adultos mayores. ¿Qué es lo que va a causar? Una pérdida de los mecanismos protectores de la mucosa de los que hablamos previamente. Entonces, el consumo de estos medicamentos quita esta barrera protectora de la mucosa del tracto gastrointestinal y por lo tanto mayor exposición al ácido, erosiones, úlceras y sangrado. En los pacientes mayores de 65 años que consumen AINES, estos analgésicos no esteroidales como ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, etcétera, hay un riesgo de hasta 5 veces cuando el paciente empieza a consumir estos analgésicos. Cuando el paciente ya los consume de forma crónica, el riesgo disminuye. No que se elimine, pero sí disminuye. Es decir, que el riesgo es mayor al inicio del consumo de estos medicamentos, ¿de acuerdo? Y es importante también preguntar si el paciente ya ha tenido episodios previos de sangrados o de úlceras, porque esto también le condiciona a un mayor riesgo de resangrado más adelante con el consumo de estos. ¿Cómo se van a presentar los síntomas? Como dolor abdominal, ardor en el epigastrio, vómito con sangre, que el término médico es hematemesis, heces negras o como chapopote, que a veces lo describen los pacientes, esto se llama melena por término médico, pero el paciente también puede tener sensación de desmayo o incluso desmayos francos, puede tener alteración de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, incluso el paciente estar en un estado confusional, pues síntomas de síndrome anémico, que es como falta de aire, fatiga crónica, etcétera. En cuanto al tratamiento de esto, pues va a depender de qué tipo de lesión es la que está causando, pero en términos generales, lo primero que tenemos que considerar es cuál es el estado hemodinámico del paciente, es decir, cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su estado de hidratación, sus estudios de laboratorio para hacer una reanimación, es decir, para compensar las pérdidas de sangre, las pérdidas de líquido y mejorar los signos vitales del paciente para que se encuentre en mejores condiciones y al mismo tiempo empezar algún medicamento que disminuya la producción de ácido, porque si consideramos que estas lesiones de la mucosa se complican por exposición al ácido, y esto es lo que lleva a que los vasos de la submucosa terminen sangrando, pues tenemos que disminuir esta producción de ácido. ¿Y con cuáles vamos a hacer? Justo con los mismos que hablamos antes, estos IBPs. Pero sí es importante cuando el paciente llega a urgencias, por ejemplo, o llega a la consulta, valorar la necesidad de alguna intervención endoscópica o de alguna embolización por radiología intervencionista. El tratamiento para parar este sangrado también se combina de la toma de biopsias por endoscopía para saber cuál es el factor de riesgo que está condicionando que el paciente haya sangrado. Y entre estos va a ser importante buscar si es que hay una infección por Helicobacter pylori que necesite un tratamiento y para esto tenemos algunos esquemas de antibióticos y la intención es reducir el riesgo de resangrado. El tratamiento para evitar el resangrado en pacientes usuarios de aspirina, clopidogrel, anticoagulantes o AINES va a ser el IBP. Y si es que usa anticoagulantes, el que tiene menor riesgo de sangrado es el apixaban, ¿de acuerdo? En cuanto al estreñimiento o constipación, la definición es menos de 3 evacuaciones a la semana. Sin embargo, el margen de normalidad o el margen de normalidad de la frecuencia de las evacuaciones es de menos de 3 veces por semana es normal, hasta no más de 3 veces al día, es decir, es un rango amplio. Por lo tanto, no nos basamos tanto para decir que el paciente es estreñido o tiene constipación solamente por la frecuencia, porque el paciente puede estar dentro del rango de normalidad, pero tener algunos otros síntomas que sí se considere propios del estreñimiento en el paciente, como cuáles, como que el paciente evacúe todos los días, pero tenga evacuaciones muy duras, mucho esfuerzo al evacuar, sensación de evacuaciones incompletas o sensación de obstrucción a nivel anal. Si el paciente tiene, obviamente por frecuencia, cumple criterios de estreñimiento, pues ya los tiene, pero incluso si está dentro de ese rango de normalidad, pero tiene estos síntomas, algunos de estos síntomas, puede ser que el paciente también cumpla criterios y necesitemos darle tratamiento para constipación. En los pacientes adultos mayores,
Se presenta más frecuentemente el estreñimiento en mujeres, con 26 versus 16% en hombres, pero a partir de los 85 años empieza a aumentar esta frecuencia y puede presentarse en 34% en mujeres y 26% en hombres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que el paciente vive en una residencia, falta de movilidad, algunos factores de la dieta, enfermedades crónicas, polifarmacia y trastornos sensoriales o motores del piso pélvico también. Por eso principalmente se presenta en mujeres. Se puede diferenciar entre tránsito colónico normal, es decir, que el movimiento sea normal, que el movimiento sea muy lento o que tenga alguna disfunción del piso pélvico. ¿De acuerdo? Algunas otras causas pueden ser enfermedades neurológicas que ya mencionamos previamente, uso de medicamentos como opioides, tramadol, antidepresivos, antiácidos, calcio, pastillas de calcio en pacientes con osteopenia, osteoporosis, hierro y algunas otras. Y enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo mal controlado, hipercalcemia o diabetes mal controlada. Algunas enfermedades neuromusculares también, neoplasias o síndromes paraneoplásicos, que el paciente tenga dieta baja en fibra, poca ingesta de agua, alta en proteína y algunos hábitos en el estilo de vida como sedentarismo, viajes frecuentes o que el paciente incluso ignore la sensación de evacuar, que tenga la sensación de evacuar, pero el paciente se aguante. A veces es frecuente en pacientes que viajan mucho o que pues no tienen las facilidades de ir al baño tan frecuentemente. Entonces tenemos que siempre al paciente pedirle que redefina lo que el paciente, lo que él considere como constipación para ver si efectivamente cumple los criterios de estreñimiento o es una percepción que tiene el paciente, pero no cumple los criterios. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir decidir si el paciente necesita tratamiento o no. Y para eso podemos hacer algunas preguntas importantes, como cuáles, cómo es la forma de las heces, la consistencia, la frecuencia en que evacúa el paciente, si es que está haciendo mucho esfuerzo al evacuar, si usa maniobras manuales, es decir, tiene que aplastarse alrededor del ano para poder evacuar, si es que ha tenido impactaciones fecales frecuentes, si es que tiene incontinencia fecal o incluso pacientes que tienen sensación de estar impactados, pero dicen que evacúan todos los días. A veces puede ser eso, evacuaciones como semilíquidas o líquidas, pero en pacientes que están impactados. También importante preguntar si es que la dieta es baja o alta en fibra, cuánto consumen de agua, si es que ha habido pérdida de peso, pérdida del apetito y si el patrón de las evacuaciones, de estreñimiento es reciente o ya lleva un buen tiempo de evolución. También importante saber si el paciente está teniendo sangrados relacionados al pujar o al momento de evacuar o incluso sin tener evacuaciones, si es que tiene sangrado y algunas cosas sociales como dónde vive el paciente, si es que tiene apoyo social, que le ayuden, quiénes son sus cuidadores, qué tantas facilidades tiene de trasladarse al baño, si es que hay trastornos del ánimo y si es que tiene actividad física o no. Cuando exploramos al paciente vemos todas estas condiciones generales, vemos la movilidad del paciente y es importante en la exploración ver si el paciente tiene una distensión abdominal significativa, si es que la pared del abdomen se siente como muy blandita, normal, o si está muy distendida, muy tensa, escuchar los movimientos del intestino también, si es que están normales o si es que están muy lentos, o incluso si se escuchan ruidos como de que el intestino está luchando para mover las evacuaciones o el gas propio del intestino. Si es que hay dolor a la palpación y hacer un tacto rectal, porque algunos pacientes adultos mayores pueden tener impactaciones fecales que condicionen los síntomas, pero que no los hayan percibido o que sienta solamente que tiene ganas de evacuar, pero no se ha diagnosticado la impactación. Y podemos apoyarnos de estudios de gabinete como algunos estudios en sangre, pruebas metabólicas, función de la tiroides, colonoscopías en los pacientes que tengan banderas rojas o de alarma, enfermedades para ver si es que tienen neoplasias, enfermedades inflamatorias del colon, úlceras. Podemos usar también tomografías para ver cómo está la integridad y la relación del intestino, del tracto gastrointestinal con otros órganos, a veces que pueden ser síntomas extracolónicos, radiografías también, manometrías y algunas resonancias magnéticas. El tratamiento va a ser principalmente modificar algunos factores de la dieta, como por ejemplo agregar fibra soluble, no tanto la fibra de la avena, granola y todo eso, porque algunos pacientes tienden a consumir esto más, pero
esta se fermenta y el paciente empieza con sensación de distensión abdominal, muchos gases, muchos eructos y nos da un efecto pues indeseable. Entonces usamos algunas fibras que se fermentan menos para que las evacuaciones sean más blanditas y el paciente pueda defecar con mayor facilidad y siempre recomendar un adecuado consumo de agua. La actividad física depende de las condiciones del paciente, pero también aumenta el metabolismo y el movimiento gastrointestinal, entonces también va a ser importante. Y en cuanto a los medicamentos que podemos usar con el paciente, siempre es importante, nuevamente, individualizar. Si el paciente tiene comorbilidades previas como cardíacas, renales, neurológicas, es importante saber qué está tomando el paciente para ver que no tengamos efectos adversos de algún medicamento que se pueda cambiar o que no tengamos interacción de los medicamentos que podemos usar en estos pacientes eh, para evitar el estreñimiento. Tenemos formadores de bolo, que sería como el silum plántago, no sé si lo han escuchado, o la metilcelulosa. Estas son fibras solubles. Esta segunda se fermenta menos, entonces en algunos pacientes que refieren mucha distensión abdominal, tal vez sea importante esto, pero también tenemos laxantes, y los laxantes osmóticos principalmente lo que van a hacer es que las evacuaciones sean más suaves o semilíquidas. Y entre esas tenemos el polietilenglicol, como el Contumax, por ejemplo, tenemos algunos medicamentos basados en magnesio, tenemos lactulosa. Esta lactulosa, aunque es efectiva, pues también tiende a fermentar un poco más, entonces hay que usarlo un poco con cuidado. Y tenemos laxantes estimulantes como el bisacodilo, los cenócidos y algunos procinéticos. Los procinéticos lo que van a hacer es aumentar el movimiento para que sean más contracciones más vigorosas, como cuál, como la prucaloprida. Ya hay más medicamentos un poco más nuevos, como linaclotide, lubiprostona, que lo que van a hacer es jalar agua hacia el interior del colon. Podemos usar también supositorios, enemas y probióticos, aunque probióticos con un menor nivel de evidencia. También ver si es que el paciente es susceptible a desimpactaciones también por algún cuidador o familiar, y también los pacientes que tengan alteraciones del piso pélvico, hacer un reentrenamiento con profesionales de esto que hagan biofeedback, es decir, reentrenar el piso pélvico para que se relaje, se contraiga lo que tenga que relajarse y contraerse al momento de la defecación, porque a veces parece un proceso muy automático, pero necesita una coordinación y esta coordinación entre todos los músculos a veces no es la adecuada y necesita un reentrenamiento de esta parte, principalmente mujeres que, con disfunción del piso pélvico. Y la enfermedad diverticular, la diverticulitis, perdón, la enfermedad diverticular o la diverticulosis son saculaciones, son saquitos que le salen, esta es una vista de colonoscopía desde el interior, y así es como se ven, por fuera se vería como chipotitos que le salen al colon, y estos protruyen en las vísceras huecas, principalmente en el colon, y esta es una variación, una alteración anatómica muy frecuente en el ser humano, y la llamamos como diverticulosis cuando solamente están presentes, pero el paciente no tiene ningún síntoma. El desarrollo de esta enfermedad no está conocido por completo, sin embargo, se habla de algunos cambios estructurales de la pared del colon que condicionan una pérdida de esta elasticidad o una alteración de la elasticidad del colon, y hay algunos depósitos de colágeno inmaduros en algunas capas del colon que condicionan una debilidad en esta parte y el desarrollo de estos chipotitos. La prevalencia en los individuos mayores de 65 años puede ser de hasta el 70% de los casos. Sin embargo, no, de este 70% no todos tienen síntomas. Es decir, que la mayoría son asintomáticos. Los pacientes puede ser que se enteraron que tenían divertículos por cualquier estudio de imagen por alguna enfermedad diferente a gastrointestinal o en una colonoscopía de tamizaje de cáncer colorectal. Se encontraron con esto, pero no causa síntomas. ¿Dónde se presentan más frecuentemente? En el lado izquierdo, que pues es en la zona donde el contenido intestinal es más duro, es decir, el colon está expuesto a mayor presión en esta zona del lado izquierdo porque las heces son más duras, y si la pared está un poquito alterada en cuanto a su elasticidad o tiene algunas zonas frágiles, pues pueden desarrollarse estos divertículos. Algunos factores de riesgo: mayor edad, sexo masculino, algunos pacientes que tengan dieta baja en fibra pueden tener cierto grado de mayor riesgo, y falta de actividad física. Los síntomas pueden ser muy variados. Algunos síntomas que se confunden con síndrome intestino irritable,
como sensación de distensión, aunque no se vea visiblemente, pero pues se siente el paciente como distendido, compacto desde adentro, un dolor abdominal muy inespecífico o alteración en el patrón de las evacuaciones. Sin embargo, algunos pacientes pueden evolucionar con estos síntomas hacia un cuadro un poco más florido, con dolor abdominal importante, fiebre, escalofríos y en ocasiones sangrado en las heces. En estos casos pueden ser datos de enfermedad diverticular, pero complicado, que se llama diverticulitis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Los pacientes que tienen enfermedad diverticular sintomática, fibra soluble puede ayudarles, algunos antibióticos no absorbibles como rifaximina y algunos antiinflamatorios como mesalazina, aunque con menor evidencia de efectividad, y algunos probióticos. Siempre es importante tener la flora bacteriana saludable, entonces los probióticos, aunque no nos mejoran muchísimo, pues siempre es deseable tener una flora bacteriana saludable. Y cuando hay una inflamación de estos divertículos, que el riesgo es menor, ahí sí vamos a necesitar antibióticos, a veces orales, a veces intravenosos, valorar si el paciente necesita un tratamiento en el hospital, hidratación vía oral o intravenosa, y esto básicamente en esto. Ahora quiero ponerles unos puntos claves en manera de semáforo, ¿de acuerdo? Como para que identifiquemos de estas enfermedades que hemos hablado, ¿cuáles van a ser los datos de alarma? ¿Cuándo sí consultar o cuándo deberíamos más bien buscar otros diagnósticos diferenciales o incluso no preocuparnos tanto? Hablando del reflujo principalmente. ¿Qué no es un reflujo? Pacientes que presentan agruras esporádicas, de que hace 2 meses me comí una barbacoa y sentí algo de reflujo, probablemente ese día tuvo algo de reflujo, pero no quiere decir que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino un síntoma relacionado a ese evento. O paciente que dice es que tengo flema o tos, pero no tengo síntomas típicos, probablemente en estos pacientes sea menos frecuente el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico y tal vez se trate de algo respiratorio o de otorrinolaringología. Pero ¿cuándo debe acudir el paciente a consulta? Si es que presenta agruras, ardor en el pecho, 2 veces, al menos 2 veces por semana. ¿Y cuáles son los datos de alarma? Que el paciente, además de estos síntomas de agrura o de ardor, tenga sensación de atoramiento del alimento, incapacidad para deglutir, vómito con sangre o vómito muy oscuro, pérdida de peso involuntaria asociado a estos síntomas también, y evacuaciones negras asociado a los síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, esto con respecto al reflujo. Con respecto a la disfagia, ¿qué no es disfagia? Una sensación de cuerpo extraño sin relación con los alimentos. Es decir, el paciente no tiene dificultad al momento de tragar, sino incluso en horas de ayuno siente dificultad para tragar. Es probable que eso no se trate de una causa de disfagia o que el paciente venga por eructos muy frecuentes, eso tampoco sería disfagia, ¿ok? Pero cuando sí deberían acudir los pacientes a consulta por una sensación de que se atoran los alimentos, cuando presente esta sensación de dificultad para tragar o la sensación de que se atoran los alimentos. eh, ¿Y cuáles son los datos de alarma? En cuanto a la disfagia siempre es un dato de alarma que tiene que ser estudiado. Por lo tanto, si el paciente refiere datos de atoramiento de los alimentos o dificultad para pasar los alimentos desde la garganta hacia el esófago, siempre tiene que ser consultado y abordado. En cuanto a la gastritis, ¿qué no es gastritis? Un dolor generalizado, mal definido, que incluso se presenta en la parte baja del abdomen. Eso generalmente no está relacionado con gastritis, o que el paciente se sienta estreñido, dificultad para evacuar, o que el paciente tenga diarrea, eructos muy frecuentes, o sensación de estar inflado o inflamado. Eso no es gastritis. Sin embargo, ¿cuándo debe el paciente sí acudir por sospecha de gastritis? Cuando tenga un dolor ardoroso en esta parte superior del estómago, cuando tenga síntomas distintos para poder, distintos a unos típicos de gastritis. ¿Para qué? Para que podamos ver de qué se trata, porque el paciente puede tener algunos síntomas gastrointestinales, pero referirlos como gastritis, y aunque no sean gastritis, sí vale la pena que abordemos para ver cuál es el diagnóstico diferencial de lo que está sintiendo. ¿Y cuáles son los datos de alarma en el paciente que tiene sospecha de gastritis? Lo mismo, evacuaciones negras, que es melena. Las evacuaciones negras es sangre que ya que ha
transitado el intestino y se empezó a digerir y ya se manifiestan las heces de color negro. Entonces, cuando el paciente tenga evacuaciones negras, acudir porque son datos de alarma. Pérdida involuntaria, además del ardor o dolor aquí en el estómago, también es importante. Sensación de saciedad precoz acompañado de dolor en esta parte superior del estómago también es un dato de alarma. Que el paciente no pueda comer o no tolere los alimentos o los líquidos también es un dato de alarma. Vómito con sangre o un dolor muy insoportable. Tal vez en estos casos se trate de alguna úlcera duodenal o que el paciente tenga algo adicional, pero que sí necesite ser abordado. Y en cuanto al estreñimiento, ¿qué no es estreñimiento? Pues no evacuar todos los días. A veces los pacientes dicen, es que no evacúo todos los días. Evacúo un día sí y un día no. Y a pesar de que ese es su único síntoma, el paciente dice, es que estoy estreñido. Como vimos hace un momento, el rango de normalidad es amplio, entonces tenemos que ver otras causas, otros factores adicionales para ver si el paciente cumple criterios. ¿Qué tampoco es estreñimiento? La sensación de estar distendido, pero que sea a veces sí, a veces no, muy ocasional. Esto no es estreñimiento. Cuando el paciente que siente estreñimiento debería ir a consulta, cuando los síntomas persisten, tiene molestias gastrointestinales, pero no se alivian, persisten, entonces el paciente sí tiene que ir. Probablemente se trate de estreñimiento o probablemente no, pero sí necesita ser evaluado. Y cualquier cambio en el patrón de las evacuaciones que se presente de forma súbita, es decir, el paciente evacuaba normal toda su vida y de repente, de un día para otro, empieza con esta tendencia a estar más estreñido, eso también necesita una valoración. En cuanto a estreñimiento, ¿cuáles son los datos de alarma? Pérdida de peso involuntaria, evacuaciones con sangre, evacuaciones negras, que las heces cada vez sean más acintadas, o sea, más delgaditas, y que haya ausencia de evacuaciones, pero también acompañado de que el paciente no le elimine gases. Si el paciente no evacúa, no elimina gases, se siente muy distendido y tiene dolor, estos también son datos de alarma y necesitan ser valorados de urgencia, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la enfermedad diverticular, ¿qué no es una enfermedad diverticular? Que tenga divertículos, pero que no tenga síntomas. Como hablamos, la mayoría de los pacientes que tienen divertículos son asintomáticos y no se les debe hacer nada. Cuando el paciente con enfermedad diverticular debe acudir a urgencia, cuando el dolor sea muy intenso en la parte inferior izquierda, puede o no estar asociado a fiebre, y cuando también, cuando el paciente ya tuvo un cuadro de inflamación de estos divertículos, estuvo hospitalizado o en tratamiento por una diverticulitis, sí también debe regresar a la consulta porque después de 6 a 8 semanas después del cuadro de inflamación, se requiere una colonoscopía para ver ahora sí cómo se ve por adentro. Y en cuanto a enfermedad diverticular, ¿cuáles son los datos de alarma? Un dolor intenso, acompañado de fiebre, escalofríos, mal estado general y sangre en las evacuaciones. En términos generales, ¿cuáles son los datos de alarma relacionados a enfermedades gastrointestinales? Evacuaciones negras, evacuaciones con sangre fresca, pérdida de peso involuntaria, vómito con sangre o vómito oscuro, que lo llamamos en pozos de café, un dolor insoportable, anemia sin alguna causa evidente, porque tenemos que valorar si es que hay pérdidas o mala absorción de hierro, y dificultad para pasar los alimentos y diarreas persistentes. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Miren, Muchas. justo lo que te iba a comentar. Se me está ocurriendo, no sé ustedes qué opinan, a lo mejor resolver eh, un par de dudas aquí y un par de dudas del chat. Sí. Yo he intentado, de lo que has ido diciendo de las del chat, ir escribiendo las respuestas. Ya puse los datos de tu consultorio Ah, por muchas cualquier gracias. duda, porque hay algunas personas que tienen ya dudas muy específicas que sí necesitan pues una revisión endoscópica. Ujú. Lo único que a lo mejor valdría la pena que comentaras, Álvaro, a lo mejor es cada cuándo hacer una colonoscopia para tamizaje de cáncer de colon. Y bueno, pues como les digo aquí en el chat y ahorita los que estamos acá les damos los datos del doctor y tal vez si tú tuvieras unos minutos más de tiempo, Sí, cerramos la sesión en 5 minutos y las personas que están aquí pueden hacerte alguna pregunta, unas dos, tres que se puedan acercar. ¿No tienes sí, problema por con eso? todo gusto, sin Bueno, problema. entonces si quieres, lo que hacemos es, la persona dice su pregunta y se repite para que los compañeros en el Zoom la escuchen. Entonces, adelante Ricardo, aquí tenemos dos opciones y ya cuando acabe Álvaro puede platicar con ustedes. Excelente exposición.
Muchas Digo, ¿en gracias. qué momento determinan cuándo se le tiene que dar alimento ya a una persona? Que se le den alimentación por la vía sonda. Por, por sonda, la pregunta era si es que cuándo el paciente tiene que tener una alimentación a través de sonda en vez de vía oral, ¿verdad? Sí. Bueno, las indicaciones son varias, pero tiene que tener un contexto del paciente. Si es que el paciente tiene, en cuanto a enfermedades gastrointestinales, algún trastorno de la deglución, siempre es importante valorar si es que es un trastorno de la deglución a nivel superior o si es que es una disfagia esofágica. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen disfagia superior, o sea, disfagia orofaringia, no solamente está en riesgo la propulsión del alimento hacia el esófago, sino también la protección de la vía aérea. Entonces, algunos pacientes que empiezan a comer tienen tos y empiezan a toser y se les va hacia la vía respiratoria. Esos pacientes necesitan ser valorados para ver cuál es la causa de esta dificultad para tragar y terapia de deglución, terapia para restituir esta función de deglución. Y en ese ínter, en lo que se rehabilita o se resuelve la causa, puede ser necesario ponerle una sonda que llegue hasta el estómago para que el paciente pueda, pueda nutrirse mejor. En pacientes que tienen alteración del estado de alerta, están muy confusos y el riesgo de aspiración es mayor, también en estos pacientes puede ser necesario una sonda de alimentación. A veces no solo son sondas por la nariz hasta el estómago, sino sondas que van directamente desde la piel hacia el estómago o incluso hacia el intestino. En pacientes que tengan alguna obstrucción importante del esófago por algún cáncer o algo que le dificulte tragar, en esos pacientes a veces también podemos poner una sonda hacia el estómago o incluso de la piel hacia el estómago. Las causas son muchísimas, pero también en pacientes críticos, pacientes que ya tienen alguna enfermedad crítica, en el hospital optamos por eso y se la puede llevar después del hospital y retirarla por fuera una vez que ya se restituye la deglución, o en pacientes que tienen problemas neurológicos también, ELA, Parkinson muy avanzado, secuelas de derrames cerebrales también, en esos pacientes optamos por esas causas. Uh-huh. Sí. Porque en los pacientes que tienen, que viven en algunas residencias, a veces también la atención por parte de los cuidadores puede ser diferente, como el paciente tal vez necesita mayor apoyo para desplazarse al baño, esos pacientes pueden tener menos movilidad, incluso a veces en cuanto a estreñimiento pueden aguantarse las ganas de o de orinar o de ir a pasar al baño por esta demora entre que sienten las ganas de evacuar o de orinar y que llegan al baño. Eso puede condicionar algunas causas. Y también la inmovilidad, la dieta, puede condicionar también algunas alteraciones en cuanto a nutrición, estreñimiento, pero no tanto en reflujo y en disfagia, sino por esas causas principalmente. Sí, bueno, complementando un poco esa respuesta, yo soy gastroenteróloga también, pero al final las residencias son parte de un sistema de salud, ¿no? Aparte de los hospitales, entre otras clínicas, las residencias se consideran también un centro de atención de salud. Y en todas este tipo de instituciones, desde centros de infusión, centros memoriales, hospital, las infecciones pueden tener un comportamiento diferente, suele haber infecciones como por bacterias un poquito más resistentes y que se comparten entre la población del mismo lugar. Entonces, a veces también en las residencias puede haber mayor frecuencia de este tipo de infecciones, que pues es muy diferente, o sea, por la población, los tipos de cuidado, los medicamentos y demás, puede ser más. Perdón. Sí. Hubo un comentario aquí de la doctora Lorena Lanz también que complementaba la respuesta, y es que los pacientes que se encuentran en residencias también están más expuestos a algunas otras comorbilidades, infecciones,
que esto puede también condicionar mayores enfermedades gastrointestinales también. Además de, pues, son pacientes que viven en otras condiciones también en cuanto a su independencia, entonces también esto puede condicionar esto. Okay. Bueno, pues damos por concluida la sesión.